Noticentro 1, CMI. Sigue disparado el hurto de vehículos. En Bogotá se roban 10 carros cada día. Alerta en Bogotá por el descontrolado robo de tapas de alcantarilla. En promedio los delincuentes se llevan más de 5.000 tapas cada año. Detienen a conductor de ambulancia en estado de embriaguez. Casi una cuarta parte de los vehículos de la policía en Bogotá están fuera de servicio. Muchos de ellos porque no tienen técnico mecánico al día. Disidencias de las FARC aterrorizan a la población en Dagua, Valle del Cauca. Alerta por vehículos quemados y vandalizados en Antioquia. Universidades privadas se pronuncian sobre la reforma a la educación. Tragedias sin precedentes en Libia. Las inundaciones dejan más de 2.000 muertos y más de 10.000 desaparecidos. En noticias nacionales, sigue disparado el hurto de vehículos en Bogotá. En promedio se están robando 10 carros cada día. Angélica Arango conoció el más reciente caso. Angélica, ¿qué fue lo que pasó? Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes en estudio y para todos los televidentes. Tal y como usted lo menciona, según el último informe de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, diariamente se están robando alrededor de 10 vehículos en la capital del país. Lo más preocupante es que estos delincuentes están haciendo estos hurtos en presencia de los propietarios, intimidándolos con armas de fuego. Atención a las siguientes imágenes. En el barrio Normandía Occidental de la localidad de Engativá, una mujer captó con su celular el momento exacto en el que 3 delincuentes la abordaron cuando estaba parqueando su vehículo en su residencia. ¡Rápido, el control! ¡No se hagan matar! ¿Cuálco? ¡Ya! Es en ese momento cuando los hombres la intimidan en múltiples oportunidades y le apuntan con sus armas de fuego, llevándose la camioneta Mazda color azul, placas LNM 311. En promedio, cada día en Bogotá se roban 10 vehículos. Hoy de cada 10 vehículos que se hurtan en Bogotá, 7 son por estar en vía pública sin ningún tipo de cuidado, por estar mal parqueados o incluso hasta un 6% por esa famosa situación de calentar el vehículo, es decir, se deja prendido en vía pública sin que nadie esté pendiente de él. Tenemos una reducción en este momento del 4% en el hurto a motocicletas y una contención del hurto a automotores que venía en aumento y tenemos un aumento del 4%. Sin embargo, es fundamental 3 cosas. 1, hay que reportar el vehículo, no hay que esperar esa famosa llamada para recuperarlo, porque si ese vehículo es usado en ese lapso de tiempo para otras cosas como paseo millonario, será el dueño el que tendrá que responder. Por eso es fundamental la denuncia. Lo segundo que es fundamental, dejar de comprar elementos que sabemos que son hurtados en diferentes puntos de la ciudad, como autopartes, espejos, antenas y demás, porque dinamiza toda la situación. Y lo tercero, no menos importante, es siempre tener una póliza de seguros y no dejarlo en vía pública. En lo corrido de este año se han robado 2.563 carros en la capital del país. En otras noticias, hay alerta en Bogotá, pues en lo corrido de estos 3 años se han robado alrededor de 16.000 tapas de alcantarilla. Cada reposición de una de estas vale alrededor de 1 millón de pesos. Hay preocupación en Bogotá, pues sigue siendo recurrente el hurto de las tapas de las alcantarillas. Esto desencadena en múltiples problemas de movilidad, accesibilidad y seguridad. Nos han robado más de 16.000 tapas en los últimos 3 años. Son 16.000 millones que tienen que pagar los bogotanos en su recibo, en su cuenta de acueducto y alcantarillado. No solamente es el problema financiero de tener que pagar estas tapas, sino el riesgo que significa para todos los bogotanos que nos roben las tapas. Cada tapa de estas significa un riesgo para un niño, para un adulto, para un motociclista y especialmente para los ciclistas. Cada tapa cuesta alrededor de 1 millón de pesos y es vendida por 10 o 20.000 pesos. Este año llevamos 154 operativos con 5 capturas que dan hasta 14 años de cárcel y una claridad no solo al que se roba la tapa o cualquier elemento mobiliario del espacio público, sino también al que lo recepta, es decir, al que recibe para revender. Adicionalmente, cuando se identifique a la persona tendrá que responder no solo por el delito de receptación, sino incluso por daño en bien ajeno si es que causa, por ejemplo, un daño en una motocicleta, en un vehículo o en una persona por lesiones personales. Las localidades más afectadas por estos hurtos son Kennedy, Santa Fe, Ciudad Bolívar y Los Mártires. En medio de un puesto de control de la seccional de tránsito y transporte pararon a una ambulancia que venía zigzagueando por la vía, pues cuando se bajó el conductor se dieron cuenta que tenía grado 3 de alcoholemia. Insólito caso en Bogotá. En medio de un puesto de control de tránsito y transporte, las autoridades fueron advertidas de la presencia de una ambulancia que estaba conduciendo de forma peculiar, zigzagueando por la vía y con todos los dispositivos encendidos como si fuera a atender una emergencia. Fue en ese momento que fue requerida por las autoridades. Con el fin de verificar qué servicio llevaba la ambulancia, los uniformados requieren al conductor
en un momento intenta evadir el puesto de prevención, pero posteriormente logran requerirlo. Al verificar, este conductor evidencian que tiene un aliento alcohólico y que al parecer va bajo los efectos de bebidas embriagantes. Es trasladado hasta la seccional de tránsito y transporte, le efectúan acá la prueba de alcoholemia, detectando que el funcionario que conducía la ambulancia tiene una alcoholemia grado 3. La sanción por este delito es la suspensión de la licencia por 10 años, 720 salarios mínimos legales vigentes, la inmovilización por 10 días del vehículo y 50 horas de actividad comunitaria. Hay preocupación en el sector de Sierra Morena, en la localidad de Ciudad Bolívar, pues jóvenes de alrededor de 13 años, después de salir de sus instituciones educativas, se están colgando de las rejillas de la parte posterior de los buses del SITP. Desde la Secretaría de Seguridad se hace una alerta sobre estas riesgosas prácticas que ponen en riesgo la vida de estos jóvenes y de la demás ciudadanía. En otras noticias de la capital del país fue capturado un hombre de 54 años, quien sería responsable de abusar sexualmente de una menor de 16 durante 8 meses. Efrén Londoño Pérez, un hombre de 54 años de edad que ejerce como taxista, fue capturado en la capital del país por ser el presunto responsable del abuso sexual de su sobrina, una menor de 16 años. Hace 8 meses llega una niña con una conducta suicida. A través del colegio se inicia este proceso de restablecimiento de derechos, la atención inicial del sistema de bienestar y por supuesto la investigación criminal de niños, niñas y adolescentes. Allí empezamos a identificar el posible agresor y el día de hoy damos captura a uno de los familiares que venía abusándola en sus espacios privados, especialmente cuando no estaba bajo la compañía de sus padres que salen a trabajar, y precisamente se aprovecha esta vulnerabilidad de esa familia. El hombre le pagaba a la menor en cada acto sexual violento. Cuando la mamá salía a trabajar especialmente, primero la violentaba en su espacio privado, la amenazaba para que no denunciara y posteriormente le daba dinero para que finalmente no pusiera en conocimiento lo que estaba ocurriendo. El hombre es acusado de acto sexual violento agravado, acceso carnal violento agravado y demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad en concurso homogéneo y sucesivo. En lo corrido del año se han presentado más de 274 casos de actos sexuales con menor de 14 años en la capital del país. Por otra parte, fue capturada la banda delincuencial Los Niches, pues desde la Policía Metropolitana de Bogotá y la seccional de la Fiscalía aquí de la ciudad se había hecho una investigación durante meses para capturar a estos 6 sujetos, 5 hombres y una mujer que estaban dedicados a la venta de estupefacientes y que además serían responsables de 3 homicidios. Tras varios meses de investigación, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía Seccional dieron captura a la peligrosa banda delincuencial Los Niches, que serían responsables de 3 homicidios bajo la modalidad de sicariato y la comercialización de marihuana y cocaína en las localidades de Bosa, Fontibón, Usme, Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha. Los procesados, integrantes de la organización denominada Los Niches, presuntamente mediante la comercialización de sustancias estupefacientes obtenían ingresos semanales de alrededor de 30 millones de pesos. Dentro de los capturados se encuentra el cabecilla de la organización, alias Pedro Millos, responsable del homicidio de su lugarteniente en Fontibón, alias Nacho, ocurrido en el pasado mes de abril. La causa del deceso, pues muerte violenta. De los elementos materiales de prueba se tiene que el homicidio perpetrado presuntamente por el señor Jimmy Alexander Cardoso Ceviel, alias Pedro Millos, porque quería quitarle el pedazo en el playón en el sector de Fontibón. Ninguno de los sujetos aceptó los cargos por los que eran procesados. Se da con la incautación de 2 armas de fuego tipo revólver, 3.000 dosis de marihuana, 3.500 dosis de cocaína y 1.500 dosis de bazuco, así como la incautación de 4 equipos móviles celulares. Los capturados fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación. Finalizamos con esta información, pues desde la Personería de Bogotá se hace una alerta, pues el 50% de las mujeres recluidas en estaciones de policía y en URIs no cuentan con acceso a la salud. Además, el personero hace un llamado muy importante, pues la mayoría de los decesos relacionados con enfermedades se deben a que no hay un control y un tratamiento de los mismos. La Personería de Bogotá hace una alerta por la presunta vulneración al derecho de la salud que sufren las personas con diversidad funcional, mujeres, población LGBTI, migrantes y adultos mayores dentro del sistema penitenciario de la capital del país.
Nos preocupa la vulneración de distintos derechos. Encontramos, sobre todo en la mayoría de los casos, más del 50% de mujeres pues no cuentan con una asistencia debida en salud. Nos preocupa la asistencia que se le da a estas personas en tema de su salud reproductiva, las enfermedades de transmisión sexual, los pocos soportes que se brindan cuando estas personas cuando estas mujeres tienen su periodo. Las toallas que se le entregan son insuficientes. Se alerta además sobre la ausencia de control y tratamiento de enfermedades como VIH, cáncer, tuberculosis y diabetes. El compromiso es no solamente a mejorar sus condiciones allí dentro de los centros de reclusión, sino también trabajar mancomunadamente para que todas las personas que por algún motivo se encuentren privadas de la libertad puedan claramente tener en un Estado social y democrático de derecho como es el nuestro, sus derechos garantizados. Hay que garantizarles sus derechos, primero que todo, a la presunción de inocencia y en general el debido proceso, más todos los demás derechos que guardan relación con su reclusión en privación o privados de la libertad, por ejemplo, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a un trato digno como seres humanos. Los reclusos están adquiriendo enfermedades por el hacinamiento en los centros penitenciarios de más del 150%. Con esta información me despido desde el centro de Bogotá. Angélica María Arango, Noticentro 1 CMI. Angélica, muchas gracias. En el municipio de Dagua, Valle del Cauca, las autoridades reportaron desde tempranas horas el hostigamiento contra la estación de policía por parte de las disidencias de las FARC. Valentina, muy buenas tardes. ¿Cuál sería la causa de este nuevo ataque? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues momentos de pánico y temor se vivieron entre los habitantes del municipio de Dagua en el Valle del Cauca, luego de que, como usted lo mencionó, desde la madrugada de hoy se presentaran hostigamientos con ráfagas de fusil desde la montaña, desde el sector La María hacia la estación de policía, cerca a la alcaldía, a la registraduría, a la personería. Esta situación, que se extendió por varias horas, fue atendida por las autoridades y no se presentaron víctimas ni daños colaterales. El coronel Jesús Enrique Quintero, comandante del Departamento de Policía Valle, explicó cuáles serían las posibles causas y autores de estos hostigamientos. Veamos. Este hostigamiento podría deberse a la presión que ha habido en la campaña militar que se lleva a cabo contra el Frente Jaime Martínez en esta zona del departamento, y también a la captura el pasado mes de agosto de alias Duber, un importante miembro de la red de apoyo a esta estructura residual en este sector del municipio de Dagua. La fuerza pública aseguró que también además continuará protegiendo la seguridad y la integridad de los habitantes del municipio de Dagua, pues estos hostigamientos se han vuelto repetitivos en los últimos meses. Y cambiamos de tema porque fueron capturados 5 actores criminales aquí en la ciudad de Cali que se encargaban de hurtar con sustancias tóxicas, con armas de fuego y cortopunzantes. Sus principales víctimas eran integrantes de la comunidad LGTBIQ+, adolescentes y taxistas. Con el plan Choque Seguridad 360, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali continúa impactando la criminalidad en la capital vallecaucana. Durante la última semana fueron capturadas 45 personas, entre ellos 5 actores delincuenciales que utilizaban escopolamina y armas para la comisión de hurtos. El primero de ellos sería un hombre de 27 años de ciudadanía extranjera, conocido como alias Cheche, quien se dedicaba a hurtar en sus viviendas a integrantes de la comunidad LGTBIQ+. Alias Cheche fue uno de los que capturamos. Este sujeto había salido de la cárcel en febrero, había sido capturado por el delito de receptación. Él era uno de los que se ganaba la confianza precisamente de las personas de la comunidad LGTBQ+, ingresaba, como dije, a sus viviendas para hurtarlos. Alias Cheche realizaba acercamientos por más de una semana, al punto de tener acceso ilimitado a las residencias y así evitar generar sospechas en el entorno. Al momento del hurto hacía uso de sustancias tóxicas como la escopolamina para vulnerar el estado de las víctimas y apoderarse de vehículos de alta gama, dinero y joyas. La Policía Metropolitana de Cali logró también la captura de un delincuente señalado de ser el responsable de hurtar a jóvenes y menores de edad, amenazándolos con armas de fuego y despojándolos de sus pertenencias avaluadas en cerca de 6 millones de pesos. Presentamos la captura de alias Tacho, quien afectaba a menores de edad. Fue capturado en flagrancia cuando se movilizaba en un vehículo
cometiendo el hurto de varios menores de edad. Finalmente se logró la captura de alias Penagos y alias Dairon, quienes se habían convertido en el terror de los conductores de vehículos tipo taxi, a quienes intimidaban con armas cortopunzantes y les hurtaban el dinero, producto de su trabajo y el vehículo. Posteriormente realizaban exigencias económicas a cambio de la devolución de los taxis. Y en otras noticias, importantes resultados ha logrado el Departamento de Policía Valle en los últimos días contra los grupos delincuenciales Los Chotas y Los Espartanos, que alteran constantemente el orden público en el puerto de Buenaventura. El primero de los resultados afecta al componente criminal del grupo delincuencial organizado La Local, facción Los Espartanos, con la captura mediante orden judicial del presunto sicario alias Estufa, quien se encuentra requerido por los delitos de homicidio agravado, lesiones personales agravadas, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones. Este sujeto presenta 2 procesos investigativos por los delitos de homicidio y hurto de automotores y estaría involucrado en un hecho que tuvo lugar el año pasado en el mes de marzo, en donde resultó muerta una menor de 8 años de edad y un adulto de 28 años en el barrio Bellavista. A esta captura se suma la de alias El Mono, integrante de la facción Los Chotas, presunto dinamizador de diferentes delitos como extorsión, homicidios y desplazamientos forzados al servicio de esta organización criminal. Alias El Mono se encuentra vinculado a un homicidio ocurrido el pasado 3 de junio en el barrio Oriente del puerto de Buenaventura, donde fue asesinada una adolescente y resultaron lesionadas 2 personas con armas de fuego, miembros de la comunidad indígena Puerto Chichiliano. Y en otra información, en Cartago, mediante diligencias de registro y allanamiento, la Policía Nacional logró la captura de alias Cresta, presunto actor sicarial del grupo delincuencial organizado Los Flacos, que delinque en esta localidad. Con esta captura se lograría el esclarecimiento de un homicidio ocurrido el pasado 2 de septiembre. Durante el procedimiento se logró la incautación de un arma de fuego y de municiones para la misma. Luisa y televidentes, por el momento esta es la información. Desde Santiago de Cali informó Valentina Villegas para Noticentro 1 CMI. Valentina, muchas gracias. El 22% de los vehículos de la policía en Bogotá están fuera de servicio. Más de 1.500 carros y motos. La mitad de ellos están parqueados por la falta de la técnico-mecánica. La inseguridad es el dolor de cabeza de los bogotanos y a la falta de uniformados ahora se le suma que el 22% de los carros y las motos de la policía están fuera de servicio. Por eso que de 6.800 vehículos, 1.500 estén por fuera de servicio, pues es un problema muy grande para que la policía pueda hacer bien su trabajo. Lo increíble es que la mitad de estos vehículos están parqueados porque no tienen revisión técnico-mecánica. El llamado a la Secretaría de Seguridad es que si no podemos aumentar el número de policías que hay en Bogotá, por lo menos les demos las herramientas para que puedan hacer su trabajo bien. Uniformados de las estaciones de Santa Fe, Tunjuelito, Fontibón, Engativá y Chapinero se ven en aprietos para salir a patrullar o a perseguir delincuentes, porque buena parte de la flota no la pueden usar. Sí, ese es el problema de fondo, es qué puede hacer un policía de un cuadrante si no tiene una moto, o si hay una moto por cada 5 o 6 policías. Evidentemente no pueden trabajar bien así. Transmilenio, uno de los lugares en los que los bogotanos se sienten más inseguros, tiene el 18% de los vehículos inactivos. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere. Fiscalía revisará efectividad de la colaboración de Nicolás Petro. Ya volvemos. A esta hora, en el corregimiento de Puerto Nuevo, en el Magdalena, se instala la misión que busca la construcción de paz en zonas rurales y urbanas con la presencia de la Iglesia y de la comunidad internacional. Nuestro compañero William Parra está en el evento. William, muy buenas tardes. Hola Luisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, la saludo a esta hora desde Puerto Nuevo, en el municipio de Huachaca, en el departamento del Magdalena. Aquí se instala la misión Paz, una misión que ya se ha instalado en Nariño, también en Quibdó y en otras regiones del país, y llega hoy justo aquí a esta zona de la Sierra Nevada de Santa Marta. Vamos a dialogar con el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, acerca de lo que significa esta misión Paz y pues qué se puede esperar de lo que se vaya a desarrollar a partir de ahora con esta misión Paz. La política de paz de nuestro gobierno, del presidente Gustavo Petro, tiene en el corazón, el centro, la población.
la población que construye iniciativas de paz. En este territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta hay una operación sostenida de las llamadas autodefensas campesinas de la Sierra Nevada. Hay una disputa con las AGC y simultáneamente hay unas operaciones de movilidad del Ejército de Liberación Nacional. Pero bueno, hoy vimos unos ataques de las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, del Frente Jaime Martínez en Dagua. ¿Cuál es el pronunciamiento frente a estos ataques que siguen de parte de esas disidencias? Nosotros a todos los grupos armados, entre ellos el Estado Mayor Central de las FARC, les hemos manifestado claramente: este gobierno no requiere manifestaciones de fuerza para ser escuchados. Llegar a una mesa de conversaciones de paz con alientos de capacidad militar en nada contribuye a generar un ambiente de credibilidad a la paz. Así que ese tipo de hechos no solamente es reprochable, sino que pierde la credibilidad de una construcción de paz con un grupo que se erige como en ejercicio de derechos políticos en armas. ¿Va a haber garantías de tranquilidad para que las elecciones de octubre transcurran con el cese de los fusiles? Lo que hoy estamos viviendo de operaciones de violencia en diversas regiones del país no es nuevo. En los últimos años se ha perpetuado diversas dinámicas de violencia y que han interferido en el desarrollo de las elecciones. Esta no es la excepción, pero la búsqueda desde la Oficina de Paz es que todos los grupos armados en campo y ciudad manifiesten públicamente su compromiso de respetar la libre participación de los ciudadanos y la libre movilidad de los candidatos en esos territorios. Bueno, comisionado, muchas gracias. Es Danilo Rueda, el alto comisionado para la paz, desde aquí, desde Puerto Nuevo, en Huachaca, en el departamento del Magdalena, donde se instala esta nueva misión de paz. Luisa, continúe usted con más Noticentro 1 CMI. William, muchísimas gracias. 2 buses que prestaban sus servicios a empresas contratistas de Hidroituango fueron quemados en el corregimiento Valle de Toledo, en el norte de Antioquia. Hernán, muy buenas tardes. ¿A quiénes se les atribuye este hecho? Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. La saludo desde el comando del Departamento de Policía de Antioquia, donde hace pocos minutos concluyó una reunión de seguridad con la 7ª División del Ejército. Y precisamente para responder a su pregunta, estamos con el comandante del Departamento de Policía de Antioquia, él es el coronel Carlos Martínez. Coronel, bienvenido. ¿A quién se atribuye este ataque y cuál es la situación en la zona? Bueno, se presenta la incineración de 2 vehículos de servicio especial de un contratista de la empresa pública de Medellín, DPM, que presta el servicio de transporte a los empleados desde el corregimiento del Valle de Toledo hasta la infraestructura de Hidroituango. Se atribuye al Estado Mayor Frente 36, está en proceso de verificación. Hay unos antecedentes anteriores, una injerencia criminal de este grupo en esta zona del departamento de Antioquia. Coronel, ¿cuántos vehículos vandalizados y a qué obedece? ¿A extorsión, por ejemplo? Bueno, se incineraron 2 vehículos. La redacción entre Ejército y Policía, que ya tenemos una muy buena capacidad, permitió contener la conflagración de otros automotores. Y bueno, se está trabajando con la Fiscalía sobre qué pudo originar este hecho. Desde luego, pues hay algunos elementos que nos dan una orientación, pero hay que indicar que hay tranquilidad, que todas las operaciones de Hidroituango están de la manera normal que está operando y pues bueno, hay control de policía y ejército. Coronel, muchas gracias por habernos atendido a esta hora de la tarde. Buena tarde para todos. Es el comandante del Departamento de Policía de Antioquia que a esta hora entrega un reporte de este atentado en el corregimiento El Valle de Toledo, en el norte del departamento de Antioquia. Son las 12:30, estamos en vivo desde la ciudad de Medellín y vamos a cambiar de tema porque se reportó una nueva tragedia en el municipio de Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá. Un incendio consumió una vivienda en el sector El Ajizal. Un niño de 2 años falleció y sus padres permanecen a esta hora hospitalizados en delicado estado de salud en el Hospital San Vicente Fundación de Medellín. Las autoridades por ahora no se han pronunciado con respecto a qué pudo originar el incendio en esta zona. Sin embargo, hace pocas horas el Cuerpo Oficial de Bomberos, acompañado de la Unidad de Gestión del Riesgo, entregó un balance y dijo que continúan acompañando a las familias en esta triste y dolorosa tragedia, y donde fueron identificados como Pedro José Carrillo, el padre de 35 años, quien a esta hora permanece siendo atendido, Yaile Río Bueno, madre de 29 años, y el niño
de 2 años. José Carrillo Río Bueno, de 2 años. Y terminamos con la noticia nacional del momento. Mucha atención porque el gobierno le dio un ultimátum a la compañía Tigo Une. Tienen plazo máximo hasta el 9 de octubre para capitalizarse o deben diluirse. Así pues fue la conclusión de este comité de crisis que se llevó a cabo ayer en Bogotá. La compañía además tendrá como plazo esta fecha y los delegados de la empresa y el alcalde Daniel Quintero adelantaron una reunión de varias horas en el Ministerio de las Telecomunicaciones. En un documento enviado a través del Gobierno Nacional se dice que en caso de capitalizar la compañía se realizaría una inversión de $150 millones, 75 por parte de UNE y 75 por parte de Millicom. Si se diluye, Millicom entraría a poner todos los recursos y EPM quedaría con un porcentaje menor en propiedad de la empresa que quedaría a ser aprobado por el Consejo de Medellín. Esta noticia, por supuesto, ha generado todo tipo de reacciones y una pelea entre mandatarios y exmandatarios en Antioquia. Información desde Medellín, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Última hora, Noticentro 1, CMI. Mucha atención porque un general de las fuerzas militares ha sido nombrado por el gobierno para las negociaciones con las disidencias de las FARC. Noticentro 1 CMI conoció en exclusiva la identidad del general. Estilo Vengas, muy buenas tardes. ¿De quién se trata? Luisa y televidentes, feliz tarde. Les contamos a esta hora una primicia de Noticentro 1 CMI. Les contamos quién va a ser el oficial de las fuerzas militares que estará en la mesa de diálogo con las disidencias de las FARC. Una inminente mesa que se instalaría en los próximos días. Ha revelado a Noticentro 1 CMI el general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares, que se trata del general Dani Forero, quien hace parte de la Fuerza Aérea Colombiana. Esta persona estaría a cargo, junto al comisionado de paz Danilo Rueda, a cargo de esos diálogos de paz con el Estado Mayor Central de las disidencias FARC. En este momento ya está designado, está avalado por el Gobierno Nacional. Esperamos entonces que esta persona pues participe activamente en lo que será esta mesa de negociación. ¿De quién se trata? Es el brigadier general Dani Forero. Actualmente, ¿nos puede contar un poco de su trayectoria? La trayectoria es un oficial de más de 30 años de servicio a la patria, con todas las condiciones, tanto personales como profesionales, para representar los intereses de las fuerzas militares y por supuesto de nuestra patria colombiana. Este alto oficial, que también pertenece al comando de las fuerzas militares, estará a cargo entonces de esos diálogos con las disidencias de las FARC, acompañando al comisionado de paz Danilo Rueda. También el general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares, ha hablado sobre el informe de la ONU que da cuenta de 230.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca que está sembrada en el país. Especialmente en lo que se refiere a interdicción, llevamos actualmente, a fecha de hoy, son 313.4 toneladas de clorhidrato de cocaína incautada a estos grupos narcoterroristas. Nosotros seguiremos atentos a un debate de control político al ministro de Defensa, Iván Velázquez, quien ya se encuentra aquí en la Comisión Segunda del Senado. Es toda la información desde el centro de Bogotá, Estilo Vengas, en Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Noticentro 1 CMI conoció que la Fiscalía está revisando la colaboración de Nicolás Petro con la justicia para definir si continúa o descarta una negociación con el hijo del presidente Gustavo Petro, quien prometió hablar sobre la financiación de la campaña presidencial. César Melo, ¿qué decisiones adoptó la Fiscalía? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y mucha atención porque conocimos detalles del proceso contra Nicolás Petro y novedades en este proceso, pues en Noticentro 1 CMI pudo establecer que la Fiscalía General de la Nación citó nuevamente a interrogatorio a Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, quien, recordemos, le dijo a la Fiscalía General de la Nación que tenía información sobre la violación supuestamente de los topes electorales en la campaña presidencial de su padre Gustavo Petro. Pues el ente investigador lo citó interrogatorio
interrogatorio. ¿Por qué? Para que Nicolás Petro corrobore esas denuncias que hizo cuando fue detenido y así establecer si la Fiscalía General de la Nación sí le da un acuerdo de colaboración a Nicolás Petro. Pues recordemos que desde que fue detenido aún no hay claridad sobre si Nicolás Petro llega a este acuerdo de colaboración. Incluso él ha cambiado de abogado y ha pedido aplazamientos de estas diligencias de interrogatorio. Así las cosas, la Fiscalía General de la Nación escuchará la declaración de Nicolás Petro y así definirá y revisará cuál será ese método de colaboración con Nicolás Petro, si se da o no con la Fiscalía. También conocimos que el ente investigador citó a interrogatorio al hijo del turco Ilsaka, quien, recordemos, al parecer fue una de las personas que le entregó dinero a Nicolás Petro supuestamente que llegaría a la campaña presidencial de Gustavo Petro, pero finalmente fue gastado por Nicolás Petro y Daisuris Vázquez para sus gastos personales. Es decir, llegó bajo engaños de que llegaría a la campaña y finalmente terminó siendo usado por Nicolás Petro. Él también será, el hijo del turco Ilsaka, será escuchado en interrogatorio para que hable sobre la entrega de ese dinero que supuestamente le dio a Nicolás Petro. En el caso de Daisuris Vázquez, la exesposa de Nicolás Petro, ella también ya declaró ante la Fiscalía General de la Nación y ella sí está más cerca de llegar a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía. El ente investigador le daría un principio de oportunidad, sin embargo, este acuerdo aún está bajo la revisión del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien es la persona que tiene que dar el visto bueno. Posteriormente a esa revisión, ese acuerdo sería presentado ante un juez de control de garantías de Bogotá para que se legalice esa colaboración de la exesposa de Nicolás Petro con la justicia. Esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, Noticentro 1, CMI. El rey de Suecia listo para celebrar su medio siglo en el trono. Esto y más después de comerciales. Noticia en desarrollo en CMI. Las universidades Los Andes, EAFIT, La Sabana y La Javeriana emitieron un pronunciamiento sobre la reforma a la educación que se radicará este martes. Piden que se proteja el sistema mixto. ¿Qué más dicen? Lina María Sandoval, muy buenas tardes. Luisa Fernanda y televidentes, muy buenas tardes. Los 4 rectores de estas universidades además piden que haya un sistema integral de financiación, que no se marchite a la universidad privada. Esto a puertas de la radicación de la reforma a la educación en el Congreso de la República esta tarde. Estamos ante una oportunidad única para que estas reformas a las políticas públicas de educación superior le entreguen al país un sistema mixto fortalecido, pero también moderno y viable. Y en ese sentido, 4 cosas al menos pedimos que se incluyan suficientemente. 1, ese reconocimiento al valor del sistema mixto. Nada más en los últimos 10 años hemos mejorado 11 puntos de cobertura del 44 al 55%. Es posible si no se prevén justamente los mecanismos que necesitamos y por eso hacemos este llamado. La pluralidad de opciones también para elegir para las familias es muy importante como parte del fortalecimiento del sistema de educación superior y por eso prever las fuentes de financiación y en general todos los mecanismos de financiamiento, las garantías y demás para los créditos de educación es importante. La idea de marchitar el ICETEX no es un buen camino para el país. Sería, en vez de avanzar en la progresividad del derecho, hacerlo regresivo. Los rectores de las universidades Javeriana, La Sabana, EAFIT y Los Andes además piden que se mejore la calidad de la educación, no solo la cobertura. No basta la cobertura, pues la ley tiene que pensar cómo articular en ese sistema postmedia un sistema de aseguramiento de calidad que permita y obligue a las instituciones a tener sistemas propios de aseguramiento de calidad. Finalmente, estos rectores piden que se regule el derecho a la educación postmedia y que el estudiante tenga la libertad de elección. De otro lado, les quiero contar que estamos en la vicepresidencia de la República porque en contados instantes habrá una rueda de prensa. La vicepresidenta Francia Márquez recibe al vicepresidente de Kenia. Esto como una retribución a la visita que hizo la vicepresidenta hace un tiempo al continente africano. Aquí se va a recordar, se van a recalcar estos acuerdos
acuerdos que se hicieron en África en materia de comercio, turismo y también para que ellos aprendan el español y nosotros aprendamos su idioma, el suajili. Estaremos atentos a los detalles de esta rueda de prensa desde el centro de Bogotá. Lina María Sandoval, Noticentro 1 CMI. Lina, muchas gracias. No hubo conciliación entre el expresidente de la República, Andrés Pastrana, y el senador Iván Cepeda por señalamientos sobre respaldo paramilitar. Detalles de esta denuncia, Ana María Cuesta, buenas tardes. Luisa, muy buenas tardes. La historia es esta. A principios de año, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, había publicado en su cuenta de Twitter un texto que advertía que el expresidente Andrés Pastrana habría recibido financiación paramilitar para su campaña a la presidencia. Advertía que por ello quizás Pastrana había sido complaciente con el paramilitarismo y le decía a Cepeda al expresidente que no se hiciera el loco y que respondiera sobre supuestas acusaciones sobre la parapolítica. Pues bien, el expresidente Pastrana presentó una denuncia penal ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que hoy indaga al senador Cepeda por injuria y calumnia. Hoy había aquí en la Sala de Instrucción de la Corte una diligencia de conciliación que fracasó y pues ambos se defendieron de las acusaciones mutuas. Hay una querella presentada por mí y por mi abogado, el doctor Quintana, frente a 3 acusaciones que nos hace el senador en un tuit que nos dice que nosotros hemos recibido platas del paramilitarismo en la campaña. Le hemos preguntado hoy, no se ha presentado ni una prueba con relación a eso, porque además no la hay, que nosotros fortalecimos el paramilitarismo. Tuvimos la oportunidad de explicarle cómo posiblemente el gobierno que más ha combatido el paramilitarismo fue mi gobierno, más de 1.300 miembros de las autodefensas se entregaron, yo los catalogué en la lista de terroristas de los Estados Unidos. Tengo la íntima convicción de que ha actuado respetando la justicia, que no ha incurrido en ninguna calumnia ni injuria, y bueno, serán los jueces los que ya determinen. Él es el que tiene que ir a responder ante la justicia, no yo. ¿Por qué? Porque hay una serie de acusaciones que ha hecho, por ejemplo, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Es allí donde se deben demostrar los hechos ante la justicia. Por cuenta del fracaso de la conciliación, la Sala de Instrucción de la Corte continuará con la indagación al senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Desde el norte de Bogotá, Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. El paso del ciclón Daniel dejó casi 10.000 desaparecidos en Libia y la cifra oficial de víctimas subió a 2.356 muertos y 7.340 heridos. Cerca de 10.000 personas han desaparecido al este de Libia a causa de las devastadoras inundaciones provocadas por el temporal Daniel, según cálculos de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Los primeros balances, tanto gubernamentales como de ONGs, cifran los fallecidos hasta el momento en más de 2.300. Quedaron heridas al menos 7.000 personas y hay reporte de 6.000 desaparecidos, aunque se espera que estas cifras aumenten en las próximas horas con el inicio de las operaciones de búsqueda. La ciudad de Derna, de 120.000 habitantes, ubicada en la costa noreste del país, es la más afectada. Más de 480 viviendas quedaron destruidas y 5 barrios residenciales fueron arrasados por completo por las lluvias torrenciales, sumado al colapso de 2 presas que vertieron 33 millones de metros cúbicos de agua dentro de la ciudad. Las imágenes que circulan muestran varios edificios en las orillas de un río que colapsan y pequeñas casas que desaparecen entre las aguas crecidas después de que se rompieran las represas. La falta de recursos y el difícil acceso a estas áreas montañosas ha obligado a los equipos de rescate y ciudadanos a extraer los cientos de víctimas de los escombros con utensilios domésticos y enterrarles en fosas comunes. La Unión Europea ha mostrado este martes su predisposición a enviar ayuda y material de emergencia a Libia. La Organización Internacional para las Migraciones afirmó que México y el Darién son las rutas migratorias terrestres más peligrosas del mundo. La inhóspita selva del Darién en la frontera entre Panamá y Colombia es otro lugar por donde pasan las rutas de la migración hacia Estados Unidos y registró 141 muertes de migrantes, mientras que la frontera entre Estados Unidos y México fue la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo en 2022, con 686 muertos o desaparecidos durante ese periodo.
El rey de Suecia listo para celebrar su medio siglo en el trono. Esto y más después de comerciales. Gracias, feliz tarde. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierdan la lista de Eric y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.